del universo que has formado para ti, para tu gloria. Y esta mañana, Señor, te hemos adorado, hemos abierto nuestro corazón, pero reconociendo que de cada palabra que ha salido de tus labios se ha formado este universo, y de cada palabra que sale de tus labios, Señor, viene la vida a nuestro espíritu, a nuestro alma, a nuestro cuerpo. La sanidad, todo proviene de tus labios, Señor. Esta mañana abrimos nuestro corazón para que tu Espíritu Santo, Señor, nos imparta esa dulce voz tuya en lo más profundo de nuestra mente y de nuestro corazón. Y esta palabra, Señor, sea un rema en nosotros, vida tuya adentro de nuestro ser, traída a nuestro espíritu por tu Espíritu Santo. Abrimos nuestros oídos para que tu vida entre en nosotros y ver y glorificarte y honrarte por todo lo que tú estás haciendo con tu siervo, Señor, y con su familia desde hace tantos años en aquel lugar, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Rubén, Dios te bendiga. Numay Pachaeni, le saludo. Yo le digo Numay Pachaeni, usted me dice Numay. ¿Puede ser? Numay Pachaeni. Ese es un saludo, ¿cómo está? Si le va todo bien, en la lengua ticuna. Es una de las mayores, la segunda mayor etnia de Brasil, y está en el lugar donde yo estoy viviendo. Entonces, Numay Pachaeni. Le digo en otra, Brombo, Brambo. ¿Cómo le va también en otra lengua? Sucuná, el matiz. Así que así le estoy saludando en esta mañana. Una alegría estar con ustedes, poder venir para este lugar. Vivo en la región amazónica, soy de Resistencia, del Chaco, pero ya vivo desde el año 90 en Brasil, siempre en la región amazónica, en la parte norte de Brasil. Ahora estamos bien arriba, frontera con Colombia y con Perú, así que somos Brasil, Colombia, Perú, muchísimas etnias. Es una gran mezcla, es un lugar maravilloso para el que le gusta las misiones, es un lugar maravilloso para todo aquel que quiere practicar un poco de las misiones transculturales, ¿no es cierto? O quiere tener un encuentro, quiere tener una pequeña o una experiencia en esa área. Entonces estamos ya viviendo en ese lugar ahora actualmente, en la ciudad de Tabatinga, que es el lugar donde yo vivo ahora hace 8 años, y estamos trabajando en varias frentes de trabajo. Tenemos alguna foto que vamos a mostrar si funciona todo bien ahí, y para que usted pueda conocer un poquito más del lugar donde estamos. ¿Sí? ¿Se puede pasar? Entonces pasamos para que vea un poquito.
creo que sí. Creo que la música era más brasilera. Gracias. Estoy casado ya hace 25 años con Cidinha, una mujer guerrera brasilera. Tengo 2 nenas, una de 21, la otra está completando 24 años. 2 lindas nenas, ¿no es cierto? Y están ahí con nosotros, ahí agarrados en la obra misionera. Una vive con nosotros todavía, está estudiando en la facultad, la otra ya se recibió y está viviendo en Curitiba y también sirviendo como misionera ahora en este tiempo en Jucún, en la ciudad de Curitiba, y haciendo otros tipos de trabajo diferentes del que nosotros realizamos en la región norte. Una vez más quiero agradecerle la invitación al pastor, a mi tía, ¿no es cierto?, a la doña Etelvina, que nos trajo para este lugar. Hacía muchísimo tiempo realmente que yo no venía. La última vez creo que tenía 18 años cuando pasamos y no sé si era así el lugar, era bien diferente la iglesia y todo, así que es una alegría poder estar aquí. Me gocé mucho en saber todo el tipo de trabajo que están haciendo como iglesia, el apoyo a las misiones, el apoyo al trabajo, los ministerios que tienen en este lugar, toda la historia que se ve, ¿no es cierto?, acá reflejada en pocas fotos, que tal vez muestre solamente un poquito de la historia. Si hubiera un libro o algo para anotar, ¿no es cierto?, sería un libro inmenso de tantas historias de perseverancia, de perseverar, de permanecer, de tener paciencia, historias de oración, historias de milagros, historias donde muestra toda la fidelidad del Señor. Entonces es una alegría, queridos, cuando uno llega a un lugar como este y ve una estructura como este, pero al mismo tiempo que ve la estructura que uno ve en este lugar, que tal vez usted ya esté bien acostumbrado, es una alegría poder saber toda la historia y cómo fue construida y que está apoyado sobre la roca que es Cristo, ¿no es cierto? Entonces yo quiero felicitarlos por el trabajo y quiero animarlos a ustedes como iglesia que continúen adelante. Estamos viviendo tiempos de reforma. Este año se celebraron los 500 años de la Reforma Protestante. Probablemente ustedes habrán celebrado el 31 de octubre, ¿no es cierto? Son 500 años de Reforma Protestante y es necesario que nosotros vivamos nuevamente un tiempo de reforma en la iglesia del Señor Jesucristo. Entonces yo quiero animarte para que usted permanezca, yo quiero animarles para que usted siga orando, yo quiero animarles para que usted continúe colaborando, yo quiero animarles para que usted pueda abrir la puerta de su casa para recibir a las personas, yo quiero animarles para que usted pueda extender su mano para alcanzar a todas las personas que todavía no tienen al Señor Jesús. Yo quiero animarlos para que usted pueda invertir todo lo que el Señor ha dado, un poco de lo que el Señor ha dado a sus vidas, para que ustedes puedan extenderse hasta otras naciones. Y ya están invitados para ir a Tabatinga, donde nosotros vivimos, que es el lugar de mayor concentración indígena de ese lugar o del Brasil. Muchas etnias no alcanzadas están en ese lugar. Entonces es una gran oportunidad de llevar el Evangelio, es una gran oportunidad de extender el reino de Dios a ese lugar. Así que los invito, vivo en un lugar grande, hay lugar para todos, podemos armar carpas, podemos armar hamacas debajo de los árboles, no hay problema de frío, así que no necesita llevar mucha ropa, va a andar en bermuda, en camiseta, en chancleta y todo bien. ¿Aceptan la invitación, sí o no? Entonces están invitados para la ciudad de Tabatinga. Después entran en el mapa, en el Google, y ahí usted busca Tabatinga o Leticia y va a encontrar donde yo vivo. Es bien lejos, pero se llega con tranquilidad. Amén, queridos. Dios los bendiga en este día y que el Señor pueda hablar con nosotros en esta mañana. Yo quiero contarles un poco de nuestra experiencia, nada más, porque yo creo que es una iglesia que ya ha recibido mucho conocimiento y por lo que yo he escuchado hablar y visto, ¿no es cierto?, un poco ahora en las imágenes acá del trabajo en África y otros lugares que ustedes tienen, yo sé que es una iglesia que apoya bastante las misiones y que tiene bastante conocimiento en esa área. Entonces probablemente no hay mucho que enseñarles a este lugar, pero sí quiero contarles un poco de lo que el Señor ha hecho con nosotros en Tabatinga en este tiempo, desde el año 90 que yo estoy en la región amazónica trabajando
y algunas palabras que el Señor me ha dado durante todos esos años. Yo soy de la moda antigua todavía, uso la Biblia, el papelito. Estamos en la región amazónica, ¿no es cierto? No hay mucha tecnología. Mi esposa siempre me reclama, ¿para qué tanto papelito? ¿Para qué tanto papelito? Le digo, bueno, cuando tengamos la tableta o alguna otra cosa, ponemos en otro lugar. Por ahora, el papelito, que es lo que uno se siente más cómodo, ¿no es cierto? Abra su Biblia conmigo en el libro de Hechos, capítulo 7. Es un pasaje conocido. Hechos, capítulo 7, versículo 30 y el versículo 34. Hechos, capítulo 7, versículo 30 y el versículo 34. Esta es la historia o el relato de Esteban cuando estaba delante de los religiosos de la época o de las autoridades religiosas. Y entonces cuando él es llevado para ser juzgado, él, inspirado por el Espíritu Santo, él cuenta toda la historia del pueblo de Israel y toda la historia de Dios para con ese pueblo. Y llega al punto que es donde nosotros vamos a hablar en esta mañana, que quiero usar ese texto, donde es la parte que el Señor ya envía a Moisés para poder librar o libertar a su pueblo de la esclavitud. Entonces dice así el libro de Hechos, capítulo 7, versículo 30 y el 34. Pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí en la llama de fuego de una zarza. Y el versículo 34 dice, ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su gemido, y he descendido para librarlos. Ahora pues ven, te enviaré a Egipto. Esta es la voz de Dios hablando con un hombre. De repente Moisés se encuentra en un lugar que probablemente él ya conocía, hacía parte de su experiencia. Era alguien que conducía ovejas, era alguien que estaba siendo probado en la paciencia, que tenía su trabajo todos los días. Y un día como cualquier otro día, de repente le están dando por esos lugares que él ya conocía bien, ve un arbusto ardiendo que estaba con fuego pero no se consumía, le llama la atención, se acerca para ver lo que pasaba y una voz sale de ese arbusto. Tal vez muchos de nosotros saldríamos corriendo, ¿no es cierto? Era la primera vez que pasaba eso. Nosotros ya conocemos la historia desde que llegamos a la iglesia, ¿no es cierto? Al que se crió en la escuela dominical, tal vez sea una de las primeras historias que es contada, pero para Moisés era la primera vez. Entonces de repente sale una voz que habla en ese lugar y es la voz de Dios hablando para Moisés, diciendo que Él es también su Dios, es el Dios de sus antepasados, de sus padres, pero que también era su Dios. Y entonces empieza el relato. Y es interesante, queridos, que cuando Dios le empieza a hablar a Moisés, Él dice algunas cosas sobre su personalidad y Él dice que se quite la sandalia de los pies porque es un lugar santo, pero lo que Dios viene a hablar a Moisés es lo que está en su corazón. Y eso es importante, queridos. Es importante que nosotros sepamos también lo que está en el corazón de Dios, porque Dios sabe perfectamente lo que está en nuestro corazón. Todos los días nosotros ponemos nuestro corazón delante del Señor, todos los días nosotros ponemos nuestras cargas delante del Señor, todos los días nosotros le decimos al Señor, Señor, aquí estoy y esta es mi lista, ¿no es cierto? Y tal vez nosotros tenemos una lista, tal vez como la altura de esta pared escrita. Y el Señor conoce muy bien nuestras necesidades, nuestras angustias, todo lo que está en nuestro corazón. Pero en este texto el Señor muestra lo que está en el corazón de Él, en el propio corazón de Dios. Y cómo es importante, queridos, que nosotros podamos saber lo que está también en el corazón de Dios, lo que pasa en su corazón, cuáles son sus sentimientos, cuál es la carga del corazón de Dios. Entonces el Señor le dice a Moisés en el versículo 34, yo vi la aflicción de mi pueblo, yo estoy viendo lo que está pasando con mi pueblo que está en Egipto. Yo estoy escuchando su gemido, yo estoy descendiendo para librarlos y ahora te estoy llamando para enviarte para que tú libres ese pueblo. Era lo que estaba en el corazón de Dios.
Moisés, yo estoy viendo, yo estoy escuchando lo que está pasando. Yo sé lo que pasa. Queridos, cuando uno lee la historia de Abraham o cuando empieza a leer toda la historia del Antiguo Testamento, donde está toda la historia de Dios desde el principio, nosotros podemos ver el corazón del Señor totalmente así agarrado con las naciones. Nosotros podemos descubrir la intensidad y la intensidad del amor de Dios para con todas las familias, para todos los pueblos, sin ningún tipo de excepción. Cuando el Señor le llama a Abraham y cuando el Señor va a visitar a Abraham y le promete nuevamente un hijo y él está caminando para destruir Sodoma y Gomorra, el Señor para y dice así: ¿cómo es que yo no le voy a contar a Abraham lo que va a pasar? Si él va a ser una gran nación, si en él serán bendecidas todas las naciones de la tierra, ¿cómo yo no voy a abrir mi corazón para Abraham? Queridos, eso es maravilloso. Eso es espectacular. Eso es apasionante. Porque nosotros abrimos nuestro corazón todos los días para el Señor. Pero el hecho de que el Señor abra su corazón para nuestras vidas, hace una gran diferencia en todo nuestro existir. El hecho de que Dios, ese Dios poderoso, el Dios de las naciones, el Dios de salvación, el Dios poderoso, el Dios de la creación, el Dios perfecto, el Dios bueno que nosotros hemos cantado en esta mañana, en este lugar, abra su corazón y le diga lo que está, es algo así extraordinario, cambia todo nuestro ser. Y fue lo que cambió el recorrido de la vida y la existencia de Moisés. Él está diciendo: Moisés, yo estoy sabiendo lo que está pasando. Dios es un Dios así, un Dios interesado. ¿Cómo yo no le voy a contar a Abraham lo que va a pasar? Él abre su corazón. Constantemente, queridos, Isaías, Ezequiel, en los profetas, la palabra del Señor dice que él estaba buscando a alguien, un hombre, alguna persona que se interponga entre él y el pueblo para que Dios no destruya, alguien que pueda reedificar los muros, alguien que se coloque en la brecha para que Dios no destruya, alguien que sea un intercesor. Dice el libro de Ezequiel y el libro de Isaías: estoy buscando entre los hombres alguien que pueda interceder y no he encontrado ninguno. Dios es un Dios atento, queridos. El corazón de Dios es volcado, el corazón de Dios es para las personas. El corazón de Dios es para los pueblos, son para las familias. No son para cosas, no es para construcción, no son para proyectos. El corazón de Dios es para las personas, son para los pueblos. Ese es el corazón de Dios, queridos. Estoy buscando entre medio de mi pueblo, estoy buscando entre las naciones alguien que se interponga, alguien que interceda, alguien que se ponga en la brecha. Y de la misma manera Dios continúa buscando, queridos. Ese no es un Dios o no es una historia solamente del pasado. Eso no es solamente una palabra que vino para el profeta Ezequiel, no es solamente una palabra que vino para el profeta Isaías, sino que en este tiempo, en este momento, en estos días, en el año que estamos viviendo, el Señor sigue buscando personas que puedan interceder. Personas que estén dispuestas a abrir sus oídos para escuchar lo que está en el corazón de Dios. Lo que está en el corazón de Dios es algo que como iglesia tenemos que prestar atención, queridos, porque a veces hasta nuestros oídos están cerrados hasta para la queja del prójimo. ¿Cuánto más para un Dios? A veces no abrimos nuestros oídos ni para escuchar la necesidad del prójimo, del vecino. ¿Cuánto más para Dios? El Señor está buscando en este tiempo, queridos, personas que puedan interceder, porque el corazón de Dios está con ellos. Isaías 57:15 dice eso: Él habita en un lugar alto, en un lugar de santidad, pero Él también está con el quebrantado de corazón, con el humilde de corazón, con aquel que le está buscando. El corazón de Dios está con las personas. El corazón de Dios
está con el quebrantado de corazón. El corazón de Dios está con el humilde. El corazón de Dios está con todo aquel que está clamando y humillándose, buscando justicia, independiente del tipo de raza, independiente de lo que el hombre cree, independiente de dónde viene, independiente de su historia. El corazón de Dios está atento a todo aquel que clama por justicia. Ese es el corazón de Dios, queridos. Y como iglesia necesitamos parar un tiempo, necesitamos afinar nuestros oídos para poder escuchar lo que está en el corazón de Él. Como iglesia necesitamos estar atentos y abrir bien nuestros oídos y tener un tiempo a solas con Él para escuchar lo que está en su corazón. Señor, ¿qué es lo que tú tienes en tu corazón en este día? Señor, ¿qué es lo que tú quieres compartir conmigo en esta mañana, o en este día, o en esta tarde, o en esta noche? ¿Qué es lo que está en tu corazón? Dios está buscando personas así, queridos. Él dice que Él vio. Le dice a Moisés: yo he visto la aflicción de mi pueblo. Cuando leemos los evangelios, la Biblia nos dice que cuando el Señor Jesús veía las multitudes, su corazón y su vida se llenaba de compasión, porque eran personas que andaban como ovejas sin pastor, era un rebaño sin pastor, eran personas que clamaban, que tenían necesidad, que clamaban por justicia, pero no había nadie que pudiera levantar su voz o nadie que extendiera su mano para traer solución. Dice la palabra que cuando el Señor Jesús veía las multitudes, su corazón se llenaba de compasión. Nosotros necesitamos parar para mirar, queridos. Vivimos en una generación que es totalmente visual. Vivimos en una generación que todo tiene que verse. Tenemos los celulares, la internet, los medios de comunicación, todo el tiempo con la cabeza baja mirando. La generación de los jóvenes, de los adolescentes hoy es totalmente visión, necesita ver. Es el tiempo que estamos viviendo en estos días. Y el Señor también es así. Él dice: yo he visto, yo estoy viendo, yo estoy mirando. Él está diciendo así: yo no soy un Dios apático a todo lo que está pasando. Yo no soy el Dios que me pintan en los cuadros, un Dios viejo de barba blanca y grande sentado en un trono y abajo en la tierra que le parta un rayo, sino que yo estoy atento a todo lo que está pasando y estoy viendo cada una de las necesidades y cada una de las necesidades de los pueblos y de las naciones y de las familias. La pregunta para nuestras vidas es: ¿cuál es nuestra actitud cuando nosotros vemos necesidad? ¿Cuál es nuestra actitud cuando nosotros vemos la injusticia? ¿Cómo nos comportamos como cristianos o cómo nos comportamos como iglesia? ¿O cuál es nuestra reacción, no es cierto?, cuando delante de nuestros ojos nos deparamos con situaciones tristes o terribles o injustas o de extrema necesidad o de necesidad. El Señor cuenta en la parábola del buen samaritano que dice que el sacerdote vio la necesidad y pasó de largo, el levita vio la necesidad y pasó de largo, pero un samaritano dice que él vio, y cuando él vio, él paró para ayudar. ¿Cuál es nuestra reacción, queridos, cuando nosotros vemos? A veces estamos ya tan acostumbrados, ¿no es cierto?, a ver tantas cosas tristes en la televisión, en los noticieros, en las imágenes de los periódicos que son impresos, y parece que eso va así dejando nuestro corazón más y más duro. Parece que hay como una escarcha en nuestros ojos, que eso es común, eso pasa todos los días, no importa, una catástrofe aquí, otra catástrofe allá, murió no sé cuántas personas, una etnia desapareció, un genocidio, guerra entre las tribus en los países africanos, la muerte en los lugares de Asia, el desaparecimiento, la muerte de algunos indígenas que salieron de ese lugar, eso es común. La palabra del Señor dice que cuando Él veía las multitudes, Él se compadecía. La historia del buen samaritano dice que cuando Él vio la necesidad, Él paró y Él tuvo que actuar. Ese es el corazón de Dios, queridos. Dios no es un Dios que pasa por arriba de todas las cosas.
Dios no es un Dios que dice, no, después yo te ayudo. No, después un poquito más adelante, tengo otras cosas más importantes para hacer. Como iglesia, ese tiene que ser nuestro corazón también. Eso es lo que el Señor está buscando en ese tiempo. Hombres y mujeres que puedan escuchar el gemido del propio corazón de Dios. El gemido del propio corazón de Dios. Es lo que el Señor le estaba mostrando a Moisés, diciendo, Moisés, yo estoy viendo, yo vi la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. Yo viví en varios lugares ya en el Brasil, siempre en el norte, en Belém do Pará. Después me cambié, después de algunos años, para un lugar que se llama Acre, el estado de Acre, en la ciudad de Río Blanco. También trabajando siempre como misioneros. Y en ese lugar fue un tiempo maravilloso de nuestras vidas también, y mucho trabajo en liderazgo, con los ribereños, con la iglesia, apoyo a la iglesia local, apoyo en el interior, y mucho trabajo así en la parte de logística y de liderazgo de la misión y tantas cosas. Todo el tiempo ocupado y ocupado. Pero en ese lugar mi esposa había descubierto que había un lugar que era un refugio para los niños que no tenían padres, o que el gobierno los retiraba de la familia por abuso, por maltrato, por no poder sostenerle, por el uso de droga, en fin, tantas cosas. Entonces el gobierno interfiere en esa situación, saca a la criatura de ese lugar y los pone en un abrigo. Y en la ciudad, una ciudad que tiene 300.000 habitantes, un poco más ahora, había solamente un lugar para recibir a esos niños. Ese lugar se llama Educandario Santa Margarita. Educandario Santa Margarita. Y mi esposa había ya escuchado de ese lugar, y ella siempre me decía, Rubén, vamos allá a visitar el Educandario. Yo, no tengo tiempo. Vamos a visitar el Educandario. No tengo tiempo. Yo sabía que en mi corazón decía yo, si me voy a ese lugar, al Educandario, algo va a pasar. Entonces yo estoy tranquilo, estoy trabajando, tengo mis actividades, voy todos los fines de semana para el río, le predico a los ribereños, ando con el barco, durante la semana trabajo aquí en la misión, hago todo lo que tengo que hacer, soy muy ocupado, ayudo en la iglesia, estoy en el grupo familiar, en la célula, predicamos todos los días, toda la semana, estamos yendo de viento en popa. ¿Para qué voy a mirar otra cosa, no es cierto? ¿Para qué voy a salir de mi zona de confort? Y mi esposa me insistía, vamos a mirar ese lugar, vamos a ver, ya me dijeron de ese lugar que están los niños, las criaturas y todo. Hasta que hubo la oportunidad, llegó mi cuñada que vino a visitarnos también, justo había venido una prima mía que vive en Buenos Aires, nos fue a visitar a ese lugar. Entonces dijo, bueno, ahora vamos. Y ahí yo no tuve más escapatoria, tuvimos que ir para el Educandario Santa Margarita. Entonces entramos en un lugar, era una especie de como una escuela, mantenido por una monja y ayuda así del gobierno y ayuda de donaciones. Y cuando entramos había varias piezas, varios cuartos así donde estaban los niños de varias edades, y nosotros entramos en un lugar tal vez 6x6, 5x5, no sé, una pieza donde había varias cunitas y estaban todos los bebés, los nenes de 5, 6 meses, 2 años, 1 año de edad, y había muchos chicos en ese lugar que estaban retirados de su familia, estaban sin sus padres. Entonces automáticamente cada uno, ¿no es cierto?, cuando llega a un lugar como ese, ya va y agarra un nene, mi esposa agarró uno, yo agarré el otro, y así estuvimos con esos nenitos. Y yo agarré un nenito que tenía 6 meses de edad, tenía los ojos bien grandes, una boca bien grande, muy expresivo, sin diente, bien peladito, así levantaba las manitos, y cuando yo la agarré ya vino en el regazo y se quedaba, había una carencia muy grande, ¿no es cierto?, en su corazón, un niño de 6 meses de edad. Entonces paseamos, hicimos algunas preguntas ahí en el lugar, cómo funcionaba, cómo era la historia, y había algunas mujeres que cuidaban ese lugar, que más tarde yo supe que eran algunas mujeres que eran presas y cumplían una parte de su pena cuidando a esos niños en ese lugar. Entonces, cuando llegó el tiempo, después de 1 o 2 horas que estuvimos en ese lugar, llegó el tiempo de salir. Entonces cada uno devuelve su bebé, el bebecito del niño, para su cuna. Yo de la misma manera pongo al bebé en su cunita, una cunita de hierro, todo así con la pintura más o menos, peladito, pero era la cunita que había en ese lugar. Y me doy vuelta en dirección para la puerta, donde era la salida. Pero algo me hizo volver para ver lo que estaba pasando, y cuando yo me doy vuelta para ver dónde había dejado el nene,
el nenito ya estaba paradito en su cunita con las manitos así levantadas otra vez para que uno venga y lo agarre en el regazo nuevamente. Y había una señora, una mujer que estaba adelante de la cunita así, en la barandita de la cunita, y cuando el nene se levanta, yo escucho que la señora le dice al nene, quédate quieto porque nadie te quiere, nadie te ama y nunca vas a salir de este lugar. Entonces el nene que tenía 6 meses de edad, uno dice así, no creo que un nene de 6 meses pueda entender ese tipo de palabras, ¿no es cierto? Pero la expresión me quedó tan grabada, querido, ya hace algunos años, que ese nenito de 6 meses, cuando escucha la palabra de esa señora, la actitud del nene fue bajar su cabecita, se acuesta boca abajo y se queda en su cunita, tranquilo en ese lugar. Nadie te quiere, nadie te ama, nunca vas a salir de ese lugar. Yo había visto, queridos, la necesidad. Esas palabras fueron como una flecha para mi corazón. Y yo salgo de ese lugar ya con el corazón bien partido y quebrado y le digo a Cidiña, mira, escuché esto, pasó esto, mi esposa, ¿no es cierto? Y cuando yo le digo a Cidiña, mira, pasó así, 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 la primera reacción de ella fue, sí, nosotros tenemos que hacer alguna cosa, Rubén, nosotros necesitamos hacer algo, esto no puede quedar así, algo hay que hacer. Y mi esposa es así, ¿no es cierto? Y para adelante, y energito. Entonces algo hay que hacer. Yo digo, Dios mío, ¿qué vamos a hacer, ¿no es cierto? La cabeza del hombre, la calculadora, y ya tengo 2 nenos, estoy criando, y las cosas, y la escuela, y vamos a comprar la cunita, y vamos a llevar para la casa. Yo digo, Señor, ¿no es cierto? Y la mamadera, y la leche nan, creo que se llama nana acá también, que sale carísimo y todo. Pero algo tenemos que hacer. Queridos, a veces es necesario que nosotros veamos para que nuestro corazón pueda reaccionar. Era lo que Dios le estaba diciendo a Moisés. Moisés, yo estoy viendo lo que está pasando. Yo veo. No soy un Dios apático. Soy el Dios de tus padres, soy el Dios de este pueblo, soy el Dios de la creación, soy el Dios que habita en el medio de los hombres, de todo aquel que clama por justicia, no importa si tiene 1 mes, 6 meses, 50 o 90 o 100 años, yo soy el Dios que está atento, que estoy viendo. Moisés, yo estoy viendo. Yo te pregunto en esta mañana, ¿será que Dios está viendo en este tiempo? ¿Será que los ojos del Señor todavía están atentos a las necesidades que puedan haber en este lugar? No importa si la ciudad es muy linda, limpia, hermosa como uno ve. Para mí todo es maravilloso, queridos, porque yo vengo de un lugar donde es selva, donde es río, donde no tengo asfalto, donde el auto se rompe todo el tiempo porque es barro, porque son llenos de agujeros. Para mí todo es maravilloso. Una ciudad limpia, tranquilo. Pero un lugar donde hay también necesidades. ¿Será que los ojos del Señor todavía están atentos? Claro que sí. Y el Señor quiere compartir eso en esta mañana con cada uno de nosotros. Moisés, yo estoy viendo la necesidad. Yo sé, querido, que mi vida después de ese tiempo y después de mirar, parecía que yo necesitaba. Yo ya tenía más de 15, no sé cuántos años de misiones en ese tiempo. Acostumbrado a escuchar la voz de Dios, acostumbrado a interceder por las personas, acostumbrado a hacer el ministerio, acostumbrado a hacer la obra del Señor, acostumbrado a hacer obra social. Pero toda esa costumbre me llevó, parece que, a cerrar un poco los ojos, y yo necesitaba mirar con la óptica de los ojos del Señor. Yo estoy viendo, yo estoy atento, dice el Señor. Si me decía, algo tenemos que hacer, salimos de ese lugar. Ya fuimos directamente al juez de paso, al juez de la infancia y de la juventud de ese lugar. Nos sentamos con él y dijimos, mire, pasa esto, esto y esto. Nosotros estamos aquí dispuestos a hacer alguna cosa, queremos tener los bebés en nuestra casa, ¿no es cierto?, delante del juez, nosotros orando en el corazón, yo más orando, digo, Señor, ¿cómo vamos a hacer? Pero queremos hacer algo. El juez nos miró a nosotros y nos dijo, bueno, hagan un proyecto así bien simple, 2 o 3 hojas, traigan ese proyecto para mí, yo veo, yo apruebo y vemos lo que pasa. Volvimos para nuestra casa
Hice un proyecto rápido de 3 hojas, lo que nosotros queríamos, las necesidades, los objetivos, todo lo que queríamos alcanzar, entregamos en el juzgado y a partir de ese momento los bebés fueron todos para mi casa. Había 2, 3 bebés de mes en mes, ¿no es cierto? Y ahí imagínense, ¿no es cierto? Ya no había más noche. Compramos 3 cunitas. 3 cunitas compramos. Nosotros no teníamos dinero. Digo, Señor, ¿cómo vamos a comprar? Señor, el Señor habló a mi corazón, tú nos vas a proveer. Escribí algunas noticias para algunas personas, vamos a empezar esto, de personas que yo ni esperaba. Bueno, quiero comprar una cunita, quiero comprarte una, ¿cómo se llama? El colchoncito y la mamadera, y no sé, usted sabe, el que tiene hijos, cuánto se necesita, ¿no es cierto? Los pañales. Yo cuando mis nenas completaron 2 años decía, gracias a Dios, se usa pañal solamente a la noche, durante el día no. Imagínense llenar de bebé la casa, cantidad de pañales. Así que Dios nos proveyó, compramos las cunitas, las leches, las mamaderas, los chupetes, la cantidad de pañales, todo lo que se necesitaba. Y a partir de ese momento los nenes fueron todos para mi casa y pasamos. Fue un tiempo maravilloso. Por bastante tiempo trabajamos con eso hasta que salimos de ese lugar. Pero fue necesario que uno vea, queridos, estar atento al clamor de ese tipo de necesidad. Y era Dios que estaba hablando. Así como Dios le dijo a Moisés, Moisés, yo estoy viendo la necesidad. Él me estaba diciendo, Rubén, yo estoy viendo la necesidad de este lugar. Y ahí, ¿qué pasa? ¿Vemos solamente o hacemos alguna cosa? ¿Vemos solamente o hacemos alguna cosa? ¿Vemos solamente o tenemos algún tipo de reacción? Queridos, si nosotros vemos y ni siquiera intercedemos por eso, yo tengo una duda en mi corazón si realmente tenemos algo de Cristo en nuestras vidas. Si nosotros vemos la necesidad y no tenemos el coraje suficiente por lo menos para hacer una oración a Dios o interceder al Señor por lo que estamos viendo, yo dudo en mi corazón si algo tenemos de Cristo en nuestro ser. Si algo tenemos de Cristo en nuestro ser. Anoche cuando estaba escuchando a su pastor aquí predicando, él habló y hizo un pacto sobre interceder sobre este lugar, sobre esta ciudad. Y yo creo en mi corazón que va a pasar y que probablemente la intercesión no va a ser solamente sobre este lugar, sino que el Señor va a llevar a hacer muchas cosas. Mi llamado misionero, cuando yo tenía 16 para 17 años, empezó intercediendo al Señor. Yo ahora cuando estuve en Resistencia, en la casa de mis padres, entré donde era mi pieza y pasó como un flash así en mi mente del tiempo que yo pasaba en ese lugar. Cuando el Señor empezó a llamarme para las misiones, fue el tiempo donde yo más buscaba al Señor. Y a veces pasaba 2, 3 horas orando al Señor. Y cuando me daba cuenta ya había pasado bastante tiempo. Yo estudiaba, estaba en la facultad, trabajaba con mi papá, pero algo pasaba en mi corazón, ganas de orar, interceder. De repente un día me di cuenta que yo estaba orando por un misionero en el Brasil, en el medio de la selva. De repente vino como una visión delante de mí. No soy un hombre así de tener visiones o ese don de tener visiones, pero de repente vino una imagen de un misionero, de un hombre que estaba enfermo en el medio de la selva, casi muriéndose, y yo intercedí, hasta que yo sentí que algo había pasado, y así empezó mi llamado, queridos. Y después de eso el Señor empezó a compartir su corazón, y más veces, hasta que el día que Él me dijo, ahora sí te estoy llamando, Rubén. Queridos, si nosotros no tenemos el tiempo siquiera para interceder por alguna necesidad, ¿cómo es que el Señor nos va a usar? Si no tenemos tiempo por un momento en las 24 horas del día que tenemos para orar, por interceder por algún lugar que no sean nuestras peticiones, ¿cómo es que el Señor puede usar nuestras vidas? Si usted tiene un llamado en su corazón, querido, si usted desea que el Señor le empiece a usar en algún área de este lugar, o en la ciudad, o llevar para los pueblos, o alguna cosa en el ministerio, la primera cosa que necesitamos hacer es buscar el corazón de Dios.
e interceder por las necesidades, interceder por lo que estamos viendo, interceder por lo que el Señor está poniendo delante de nuestros ojos. Usted sabe que esa experiencia que yo tuve de intercesión, después de algunos meses tuve la oportunidad de viajar a Brasil para pasar 2 meses en la región amazónica. Yo tenía 17 años de edad, estaba en la secundaria todavía, y me encuentro en una conferencia de misioneros en ese lugar en el norte, y cuando yo miro, había 200 misioneros en ese lugar, cuando yo miro, no puede ser, yo parece que le conozco a este hombre, no puede ser yo que le conozco, en algún lugar lo vi en algún lugar, y cuando yo paro más un tiempo, el Espíritu de Dios me hace acordar de mi oración intercesoria, y yo veo y me acuerdo que era el hombre que Dios me había mostrado. Y le pregunto, ¿cómo te fue este año? Me dice, más o menos, yo casi me muero en la selva, me agarré la malaria y me sacaron arrastrando, y era la confirmación de que yo estaba orando por lo que Dios estaba poniendo en mi corazón. Queridos, necesitamos ser intercesores. La oración intercesoria cambia muchas cosas. Necesitamos ver con los ojos del Señor. Era lo que el Señor le estaba diciendo a Moisés. Moisés, yo estoy viendo lo que pasa con mi pueblo. El Señor le dice, no solamente estoy viendo, sino que estoy escuchando su gemido. No soy un Dios apático, no soy un Dios que no escucha las cosas, sino que soy un Dios que no solamente que ve, sino que estoy escuchando el gemido del corazón de las personas, el gemido del corazón de los pueblos. Cuando Nehemías escucha la historia, las noticias de su pueblo, la Biblia dice que él rasga su corazón. ¿Cómo está mi pueblo? ¿Cómo está la gente que quedó allá? Y le dice, está así, así, así. Los muros están derribados, las puertas están quemadas, el pueblo está en gran necesidad. La Biblia dice que cuando Nehemías, queridos, escuchó esa noticia, su corazón se rompió y fue quebrado. Moisés, estoy escuchando el gemido, estoy escuchando el gemido. Queridos, yo vivo en un lugar de mayor concentración indígena o de mayor concentración de etnias no alcanzadas en aquel lugar. Cuando nos encontramos con algunos caciques que vienen para la ciudad y nos dice, necesitamos ayuda, estamos gemiendo, vengan a ayudarnos porque mi pueblo se está matando, ellos están clamando, gemiendo día y noche por respuesta, por ayuda. Moisés, estoy escuchando. ¿Cómo es nuestra reacción, queridos, cuando escuchamos el gemido de las personas, sus quejas? ¿Cómo es nuestra reacción cuando nuestros oídos se abren sobre eso? Cuando yo empecé a escuchar las historias de los ribereños, mi corazón nunca más fue el mismo. Cuando yo empecé a escuchar las historias de los indígenas de la región amazónica, cuando Dios empezó a hablar conmigo, mi corazón nunca más fue el mismo. Cuando mi esposa escuchó las historias de ese educandario Santa Margarita y todo lo que pasaba en ese lugar, el corazón de esa niña nunca más fue el mismo. Nosotros trabajamos mucho con ribereños y un día llegamos a un lugar que se llama Nova Arumanduba, un lugar extremadamente difícil. Un lugar de muchísimos insectos, muchas arañas. Uno levantaba la araña por el techo, araña por la pared, alacranes que pasaban por las paredes. Llegaba a las 6 de la tarde una nube de mosquitos que no se podía comer, un lugar insoportable. A la noche parece que los bichos se ponían todos endemoniados, los perros, los caballos, las vacas, los animales que habían en esa comunidad. Era una locura total. El Señor nos había llevado para ese lugar. Pero después de un tiempo, cuando yo vuelvo para ese lugar, que era un lugar muy difícil, y cuando yo llego y me bajo de la canoa y pongo mi pie en tierra firme, me estaba esperando un hombre en ese lugar. Y él me dijo, sí, ¿por qué has tardado tanto tiempo en venir? ¿Por qué has tardado tanto tiempo en venir? El gemido del corazón de las personas, queridos. El gemido de los pueblos. ¿Por qué tardaste tanto tiempo? Los caciques nos dicen a nosotros, ¿cuándo van a ir a donde nosotros estamos? A veces son 11 días, queridos, en lancha, día y noche, sin parar.
para poder llegar a una aldea. Porque hay narcotráfico, porque es un lugar muy peligroso, porque es un lugar inhóspito, porque están los bichos, porque están las víboras, porque están las onzas, porque es un lugar que es muy difícil, de muchos peligros. 11 días. ¿Cuándo van a ir donde nosotros estamos? Los pueblos siguen gemiendo, queridos, en este siglo, con tanta tecnología que nosotros tenemos y toda la información que está delante de nuestras manos, a un toque de un dedo, o delante de un celular, de una tableta, de un computador. En este siglo los pueblos siguen gimiendo y diciendo: necesitamos que nos ayuden, porque mi pueblo se está muriendo, porque mi gente se está matando. Yo estoy escuchando el gemido, Moisés. Hay más de 2.000 millones de personas que no escucharon del Señor, queridos. Hay mucha gente gimiendo día y noche, inclusive en este lugar, en esta ciudad tan bonita que usted vive. En Acre se empezó, donde estaba yo trabajando, una casa para recibir a las nenas que eran abusadas sexualmente. ¿Cómo empezó ese ministerio? Porque se escuchó una historia, otra historia de abuso sexual infantil, otra historia de una nena que fue abusada por el padre, otra historia de que en el interior otra nena fue abusada por un tío, por un pariente. Se escucharon los rumores, los burbullos, rumores. Así que nos acercamos para escuchar bien la historia, y se empezó una casa que hoy es una casa de referencia y de abrigo en ese lugar, en el estado de Acre, donde las niñas que son abusadas sexualmente vienen para ese lugar, y es un lugar de restauración. Muchas de esas niñas se tornaron mujeres, muchas son misioneras en nuestra misión, muchas se casaron, muchas tienen su familia, muchos tienen sus hijos, porque alguien paró para escuchar, queridos, porque alguien paró para escuchar. El Señor nos dice en esta mañana que Él sigue atento al gemido de las personas. El Señor no dice solamente que Él ve y que Él escucha, Señor, que le dice a Moisés: y yo he descendido. Ese es nuestro Dios, queridos. No es un Dios que solamente ve, no es un Dios que solamente escucha, sino que es un Dios que está en acción. Yo he descendido. Si el Señor está en este lugar, queridos, es porque Él ha descendido de su trono para estar en ese lugar. Yo te puedo contar muchas historias de la propia presencia del Señor Jesús en el medio de los pueblos. Hay una etnia en el Amazonas que se llama Suruajá. Ellos tienen la costumbre del suicidio. Cualquier cosa que le trae tristeza, o alguna cosa que lo deja nervioso, algo que a ellos no les gusta, como ellos tienen en su creencia es que van para un lugar mayor o mejor, ellos van para el medio de la selva, agarran una especie de unas ramas, unas hojas, toman el veneno de esa planta y empiezan a espumar por la boca, y después de media hora, algunos minutos, ellos mueren en ese lugar, en el medio de la selva. Y un día una de esas personas de esa etnia de los Uruajá sale corriendo para el medio de la selva. Cuando un indígena sale corriendo para el medio del monte, de la selva, la gente de la aldea ya sabe que él se va para matarse, nunca más vuelve para su lugar. Y cuando él va para ese lugar buscando la planta para envenenarse, él se encuentra con otro Uruajá, otro indígena, vestido igual, con sus ropitas, semidesnudo, prácticamente desnudo, todo pintado de rojo, grande, con los glúteos bien grandes, que son lo que ellos valorizan, las piernas fuertes, como un guerrero plantado en el medio de la selva. Y le pregunta: ¿quién sos vos? Y él le dice: yo soy Jesús. Yo soy Jesús, el Jesús que el misionero te está hablando. La palabra le dice a Moisés: yo he descendido. Yo he descendido. Dios es el más interesado en los pueblos, queridos. Dios es la persona más interesada en que todos lo conozcan. Dios es la persona más interesada en que su gracia salvadora se extienda para todos.
en el medio de la India, en el medio de Asia, queridos, de los países donde nunca se escuchó hablar del Señor Jesús. Hay apariciones de la persona del Señor Jesús. En los países de África tenemos la historia de unos misioneros nuestros que tenían que hacer una grabación. Necesitaban a alguien del lugar para grabar las historias y para grabar la Biblia, para que la Biblia sea en audio. Y había un solo hombre que hablaba varias lenguas y entendía bien el portugués también. Y él dice, no, yo no voy a hacer eso, y se fue y se emborrachó y no quería y se fue y tomó todo el alcohol que él podía. Pero cuando él vuelve para su casa, bien borracho y todo, de repente él tiene una visión y un sueño y se le aparece a alguien. Y era Jesús. ¿Quién es usted? Yo soy Jesús. Usted mañana a la mañana se va con los misioneros y usted mañana va a empezar a grabar todo lo que ellos les están pidiendo que grabe. Al otro día los misioneros ya estaban desesperados. Señor, se nos termina el día. Pasado mañana nosotros volvemos para Brasil y vamos a volver sin la grabación que nosotros necesitábamos. Al otro día a la mañana bien temprano estaba ese hombre peinado, bañado, vestidito. ¿Y qué hace usted acá? Y vine para grabar. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús se le presentó. Yo he descendido para librarlos, queridos. El Señor es un Dios actuante. El Señor es un Dios que está presente en el medio de los pueblos, en el medio de las ciudades, en el medio de las familias que necesitan. Yo estoy con aquel que clama, con aquel que tiene un corazón quebrantado y contrito, dice la palabra del Señor. Yo he visto, yo he escuchado, yo he descendido para librarlos. Ahora, Moisés, ven que yo te voy a enviar. Y esa es la mejor parte. Esa es la parte que nos toca a nosotros. El Señor no estaba diciendo solamente estoy viendo, estoy escuchando, he descendido, no soy un Dios apático, no soy un Dios que juega a la escondida, sino que soy un Dios que desciende y está en el medio de la situación, pero soy un Dios que llama a Moisés, ahora te estoy llamando para enviarte, para librar mi pueblo. Y no hay un llamado más precioso, queridos, o una vocación más hermosa que tener el llamado de Dios al corazón y que el Señor les diga, te estoy llamando para enviarte a tal pueblo, para que rescates ese pueblo del medio de las tinieblas. Moisés, te estoy enviando para que libres a mi pueblo. El Señor nos sigue llamando, queridos. El Señor nos sigue llamando. Hay muchas personas clamando día y noche. Hay muchos pueblos que no escuchan hablar del Señor Jesús, que están gimiendo delante del Señor. Todos los días el Señor está viendo, el Señor está escuchando. El Señor es un Dios presente que desciende para estar en el medio de los pueblos, pero también es un Dios que llama a su iglesia, que llama a su iglesia, que llama con su vocación, que dice, mire, te quiero enviar para que rescates a los pueblos. ¿Sabe por qué no podemos entrar en todas las etnias que nos piden ayuda? ¿Sabe por qué no puedo estar en todos los pueblos a la orilla del río que nos piden ayuda? ¿Sabe por qué no puedo estar en las villas ribereñas que nos piden ayuda? Porque no tenemos personas, queridos, para que estén en ese lugar. ¿Cuándo van a venir a ayudarnos? ¿Cuándo van a venir a socorrernos? ¿Cuándo van a estar en este lugar? ¿Por qué tardan tanto tiempo en venir? ¿Por qué nos prometen y no vienen? Porque nos hace falta las personas, queridos. Dios le dijo a Moisés, ven que yo te voy a enviar ahora. Queridos, yo tengo muchos años en misiones y a veces una de las cosas que más nos impiden de ir para las misiones a veces no es el dejar las cosas, porque vamos dejando, pero a veces lo que más nos impide, queridos, es ir el miedo. ¿Qué será? ¿Qué va a pasar mañana? ¿Qué como? ¿Cómo vivo? ¿De qué vivo? ¿Cómo me arreglo? ¿Cómo compro la ropa? ¿Cómo sostengo la familia? ¿Cómo hago para pagar las cuentas? Todas esas preguntas yo tenía en mi corazón, queridos, hace más de 20 y pico de años, y en todos esos años el Señor ha sido fiel. Si yo le digo el valor de mis finanzas, usted no va a ni creer. Pero en todos esos años el Señor ha sido fiel con nosotros. Yo me acuerdo en un lugar cuando nosotros llegamos con el barco que yo era responsable.
y había que poner combustible. Yo estaba llegando por un lugar nuevo y tenía unos tanques inmensos en ese lugar. Y tenía una manguerita que era el marcador, y cuando yo llegué para buscar el barco tenía solamente un poquito. Y digo, Dios mío, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? No conozco a nadie. Y los misioneros ya estaban en ese lugar hacía meses. Y yo tenía que retirar ese barco y llevar al lugar donde nosotros vivíamos para empezar el trabajo con los ribereños en ese lugar. Y yo no tenía plata, yo no teníamos cómo poner el combustible, el gasoil. Yo no le conocía a nadie. Me dijeron, llámale a un pastor que es una iglesia grande. Le digo, no creo, no me conoce bien. Llámale. Y yo le llamo por teléfono y el hombre estaba viajando. Y cuando yo le digo, mire, necesito llevar el barco, le dijo, no, yo no te voy a ayudar. Yo ya dije que no voy a ayudar a eso, ya dije que eso es imposible, no sé qué. Y cortó el teléfono. Y yo le miro a mi esposa y le digo, Sidiña, ¿vos tenés fe para ir para allá? Sí, me dice. Y bueno, si vos tenés fe, yo también tengo fe, vamos. Y agarramos a mis dos nenas chicas, nos subimos en un colectivo de esta altura más o menos, así, porque era todo camino de barro en el medio de la selva, y eran creo que 200 kilómetros para llegar donde estaba el barco. Y yo los 200 kilómetros orando, y Señor, ¿y ahora cómo va a ser? ¿Y cómo va a ser, Señor? Y miraba mi billetera, y miraba una vez, y miraba otra vez, y tarjeta de crédito, y no anda, ¿y cómo hago? Y me venía a la mente la imagen de los tanques de combustible gigantes, y yo decía, ya escuchaba la voz de los misioneros que iban a decir, Rubén, ¿cuándo nos vamos de acá? Y orando, llegamos por el lugar, bajé a la orilla del río, entré al barco, era la madera así como esta, bien bonita, y cuando yo llego al lugar donde estaban los misioneros, la primera pregunta que me hacen, Rubén, ¿cuándo nos vamos? Ahí yo abrí la puerta, ¿no es cierto?, la puerta de la cocina que daba donde estaban los motores, el tanque grande y la manguerita, sí, un poquito de combustible. Y me dice, ¿cuándo nos vamos? Yo le digo, mire, pasó esto y lo otro, pero yo vine con fe en el corazón. Sidiña tiene fe en el corazón. ¿Ustedes creen que Dios nos puede sacar de este lugar? ¿Creen? Creemos. Entonces vamos a orar al Señor, nos agarramos de las manos, hicimos una oración. Yo salgo del barco, subo la barranca, llego a la calle. Cuando llego a la calle me encuentro con un pastor que me había apenas conocido. Y como yo sabía que era argentino y a él le gustaba hablar el español, se acordó de mí. Y dice, ¿qué está haciendo acá? Le digo, no, vine a buscar el barco, ya me voy. ¿Y cuándo te vas? Le digo, no, yo tengo que poner combustible solamente en el tanque y ya nos vamos. Tipo así, cargo y me voy, ¿no es cierto? Pero él mal sabía que no teníamos cómo poner. Y él me dice, ¿y cuánto necesita? Le digo, y yo no sabía en la distancia, le digo, unos 1000 litros más o menos necesito para llegar. Y ahí él me dice, bueno, 500 litros ya tenés. Le digo, ¿cómo así? 500 litros ya tenés. Me di media vuelta, agradeciéndole al Señor, le digo, Dios ya nos proveyó 500 litros. Pasamos algunos días, era Navidad, hicimos nuestra Navidad en ese lugar, compré las muñequitas, en esa época muñequitas para las nenas, de $1, todo bien baratito. Y estoy sentado en una placita con mis nenas, esperando, ¿no es cierto?, la respuesta del Señor. De repente llega una combi, unas bocinas, me toca alguien que me llama, y era el pastor. Y cuando me acerco me entrega un papelito que era un papel con el cual yo podía poner 500 litros de combustible. Cargamos los 500 litros de combustible, hicimos una oración para que se multiplique y nos largamos unos días de viaje y llegamos a destino. Dios es un Dios fiel, queridos. Si Dios nos está llamando, Dios nos va a proveer. Dios va a dar lo necesario para lo que nosotros necesitamos, para nuestras necesidades básicas, para aquello que necesitamos para el ministerio. Yo llegué a ese lugar en un tiempo de crisis. Todas las ofrendas, el dinero que yo había juntado en Argentina, ese tiempo se acuerda que se cambió todo, se quebró Argentina, no se podía sacar, no se podía comprar dólar, real, nada, y quedó toda la plata. Y llegué para Brasil sin nada. Y empezamos a vivir donde ya estaba viviendo, en ese lugar, el lugar nuevo. Y empezamos a vivir, y bueno, y hasta que un día yo bajo las escaleras para llevar a mis hijas a la escuela, bien temprano, y Sidiña me dice así, mira, me muestra, todos los días se come arroz, ¿no es cierto?, en Brasil, y un frasco así grande de 5 kilos, me dice, este es el arroz que tenemos. Y era bien poquito, una taza. Este es el último arroz, este es el último feijão, este es el último aceite. Yo digo, bueno, está bien. Y agarro el lado, me voy, llevo a mis nenas a la escuela, a la mañana bien temprano, a las 7 de la mañana ya entraban, y digo, bueno, ¿y ahora qué hago, no es cierto?
y ya no hay el arroz, no hay el feyón, ni las nenas y no sé qué. Entonces digo, bueno, me voy a la iglesia y voy a orar. A mí siempre me gustó estar en la iglesia ayudando y todo, y a las 7 de la mañana había un grupo de oración, me voy a orar. Y en el medio de esa oración, de repente, así el pastor dice, bueno, vamos a orar por los necesitados, vamos a orar por Rubén, argentino, un misionero, vino a servir en este lugar y vino a servir nuestra ciudad, nuestro estado, y vamos a orar por él. ¿Y qué es lo que necesitas? Y yo no le dije nada, necesito comida, necesito esas cosas. Le digo, no, bueno, ore por nosotros, está un poco difícil, Argentina está difícil, la economía, no puedo sacar dinero, no llegan las ofrendas, oren para que el Señor nos bendiga. Entonces se juntan los hermanos a las 7 de la mañana, bien temprano, un lugar grande así como este lugar, y empiezan a orar, y después el pastor dice, no vamos a orar solamente, vamos a dar una ofrenda también como respuesta de oración. Y a las 7 de la mañana levantan una ofrenda, queridos, y me dan en la mano, ponen en mi bolsillo, y yo salgo de ese lugar, entro en mi coche, me voy a trabajar a la oficina de la misión, y cuando llego ya, ¿sabe cuando la nafta le prende la lucecita del auto? Que ya sabe que le da para un poco nomás, la lucecita prendida, sin el arroz, sin el feyón, sin el aceite, sin nada. Y pongo la mano en el bolsillo y era dinero suficiente. Llené el tanque, pasé en el supermercado, sobró el dinero. Llegó con Cidinha. Cidinha me dice, ¿qué pasó? ¿Robaste un banco? ¿Qué hiciste? ¿Le fuiste a pedir plata prestado a alguien? No le pida a nadie. Ella no quería que le pida a nadie, porque ella siempre decía, Dios es el Dios que nos sostiene. Dios es fiel. ¿A quién le pediste prestado? Le digo, no le pedí prestado a nadie. Puse las bolsas de comida, el dinero que sobró. Dios es fiel, querido, Dios es fiel en todos los detalles. Un día queridos, un grupo de misioneros ahí cerca donde nosotros vivimos, viajando, ya estoy terminando. El pastor dijo que no hay hora para terminar, y yo ya cambié mi boleto para las 6 de la tarde. Un día un grupo de misioneros yendo por el río, un río difícil de andar, un barco chiquitito, muchos bichos, escasez, poca comida, habían manejado, dirigiendo el barco toda la noche, a la mañana temprano, 6 y pico de la mañana, esas ganas de tomar un café, el brasilero muy del café, nosotros el argentino el mate, el brasilero del café, y él dice así, qué gana de tomar un café, y no había nada en la cocina del barco, estaban buscando una tribu, qué gana de tomar un café. Termina de decir que gana de tomar un café, ando unos 5 minutos más, ve alguna cosa así en el medio del río, boyando así, ¿qué será que? Se va acercando, va disminuyendo la velocidad del barco, cuando ve un termo flotando. Dice, no puede ser, y ahí para y le dice uno, agarra el termo. Cuando agarra el termo, no puede ser que tengan café. Cuando abre el termo, café caliente, queridos, en el medio del río. Queridos, Dios es fiel. Dios no es un Dios solamente que ve, que escucha, que desciende. Es un Dios que nos llama porque Él quiere compartir lo que está en su corazón. Ese privilegio que los ángeles desearían tener. Todo lo que los ángeles querían y quieren, todo lo que los profetas anhelaron, nosotros tenemos la oportunidad de vivir en este tiempo. Entonces, si el Señor nos está llamando, si el Señor te está llamando, no tengas miedo, querido. No sea temeroso. Busca al Señor, busque su corazón. El Señor va a ser fiel, el Señor te va a sostener, el Señor va a abrir las puertas, el Señor va a estar contigo, el Señor va a suplir todas las necesidades. El Señor es un Dios que llama. Moisés, ven que te estoy enviando para libertar a mi pueblo. ¿Quién sabe en este día? Iglesia Peniel o Iglesia de Tandil, ven que te estoy enviando para los pueblos. O quién sabe en este día, iglesia, ven que te estoy enviando para el vecino, para el pariente, para el más rico de este lugar, que es difícil de ser alcanzado. Iglesia, ven que te estoy llamando. Yo soy un Dios que está escuchando, un Dios que está viendo, un Dios que está presente, que está contigo, que ha descendido
para librar. Ven que te llamo para que participes conmigo de mi reino. Ven. Quién sabe, no es el día, queridos, que el Señor nos está llamando como iglesia aquí en Tandil. Ven, te estoy llamando. Quiero animarte en este día, en esta mañana, a escuchar la voz del Señor y abrir tu corazón. Si estamos en este lugar, queridos, es porque realmente alguien vio nuestro sufrimiento. Si usted está en este lugar en esta mañana es porque alguien escuchó tu clamor y tu lloro. Si usted está en esta mañana en este lugar es porque alguien extendió una mano, te dio el brazo, te prestó su regazo para que llores con él. Si estamos en este lugar, queridos, es porque alguien nos vio, nos escuchó, extendió la mano para que estemos en este lugar. De la misma forma, de la misma manera, queridos, hay muchas personas del lado de afuera que necesitan que nosotros veamos, que necesitan que nosotros escuchemos, que necesitan que nosotros extendamos nuestra mano, que necesitan que nosotros les prestemos nuestro regazo, le demos un abrazo para que ellos puedan estar en este lugar. En esta mañana me gustaría orar con ustedes. La palabra del Señor dice, después de 40 años, pasados 40 años, dice en portugués, después de 40 años, Dios se le presenta a Moisés. Tal vez ya ha pasado tanto tiempo, ¿no es cierto? 40 años. Después de 40 años, esperando, Dios se presentó. Quiero orar por todos los que están esperando mucho tiempo una respuesta del Señor. Y quiero orar también por todos aquellos que han escuchado la voz de Dios y desean poder extender sus manos, poder extenderse con sus vidas, poder dar lo que tienen para poder extender el reino de Dios. Podemos orar en esta mañana, queridos, por todos los que esperan hace mucho tiempo. Dios es un Dios atento. Pasaron 40 años y Dios se presentó a Moisés y le dijo, Moisés, yo estoy aquí. Soy el Dios de tus padres. Soy tu Dios también. Se pasaron 40 años, pero ahora es el tiempo. Quiero orar por usted también, que tiene un llamado o algo que arde en su corazón por los pueblos o por las necesidades de las personas, o que quiere involucrarse en el ministerio y en el llamado del Señor, en todo lo que Dios tiene para la iglesia. Podemos orar en esta mañana, queridos. Yo te quiero invitar a inclinar tu cabeza. Ya estamos terminando. Vamos a orar al Señor y pedir que el Señor esté con nosotros en este tiempo. Señor Jesús, te agradecemos por este lugar. Muchas gracias. Muchas gracias, Señor. Qué historia, Señor, en este lugar. Qué historia. Cuánta fidelidad, Señor. Cuántas lágrimas, cuántas oraciones, cuántas veces las rodillas dobladas delante de ti, Señor. Pero hoy estamos parados, Señor, en un lugar con una estructura maravillosa, donde, Señor, es tan latente tu presencia, donde tu fidelidad, Señor, es tan palpable, Señor. Donde hay tantos ministerios, Señor, donde hay tanta gente involucrada, pero también, Señor, donde hay personas y familias que han clamado día y noche hacia ti, Señor. También un lugar, Señor, donde las personas están en sufrimiento, donde tienen necesidades, donde tienen, Señor, donde hay un clamor a ti, Señor. Por eso en este día yo oro a ti, tú que eres el Dios todopoderoso, el Dios de las respuestas, el Dios que abre los cielos, el Dios que abre el mar, el Dios que transforma el desierto en río, el Dios que allana el camino. Sí, que en esta mañana, Señor, tu respuesta venga al corazón de todos aquellos que claman, de todos aquellos que han esperado por años y por mucho tiempo. Allana su camino, Señor. Abre, Señor, un camino en el medio del mar, en el medio del desierto. Responde su oración en este lugar, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Traiga tu respuesta para ellos, Señor. Oro también en este día, Señor, por todos aquellos que tienen un llamado en su corazón,
Por todos aquellos, Señor, que han escuchado tu clamor. Por todos aquellos, Señor, que tienen, Señor, un corazón sensible. Y tú ya has compartido, Señor, y ya han escuchado tu voz diciendo: ven que yo quiero enviarte. Ven que yo quiero enviarte. Señor, yo oro por cada uno de ellos. Lloro para que tú los bendigas. Lloro para que haya perseverancia, para que ellos perseveren. Lloro para que ellos, Señor, sean personas de coraje, para que tengan ánimo en su corazón, para que haya obediencia, para que den el paso en dirección a lo que tú tienes, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Tú eres el Dios que abre puertas. Tú eres el Dios que sostiene. Tú eres el Dios que capacita. Tú eres el Dios que nos llena con tu gracia maravillosa para poder alcanzar a las personas. Sí, Señor, en este lugar, en esta iglesia, en este día, Señor, que las puertas se abran para todos aquellos, Señor, que quieren servirte de una u otra forma, según la vocación de cada uno. Que haya un nuevo entendimiento, Señor. Que haya una nueva revelación, que haya una revelación tuya para las personas de este lugar, para el empresario, para el que trabaja todos los días, para el que es empleado doméstico, para el que es un profesional, para el que es un médico, para el que es un político, para el que tiene diversas vocaciones. Señor, en el nombre poderoso de Jesús, que tu revelación venga en esta mañana para sus corazones, para sus corazones, Señor. Y en su vocación, Señor, ellos puedan, Señor, servirte. En su vocación, Señor, ellos puedan ser respuesta para todos aquellos que claman en este lugar. Y no solamente en este lugar, como en las naciones del mundo. Yo oro también en esta mañana, Señor, por el lugar donde vivo. Señor, escucha su clamor, Señor. Escucha el clamor de las etnias, Señor, que piden por socorro. Señor, te ruego, te ruego, te ruego. Clamo por los niños, Señor, los jóvenes, los viejos, las familias de la región donde nosotros estamos, Señor. Envía tu respuesta. Preséntate en ese lugar también, Señor. Que tu reino sea extendido de forma poderosa, Señor, porque tu palabra dice que las puertas del infierno no resistirán a tu iglesia. No resistirán a tu iglesia. Señor, en esta mañana intercedemos por ese lugar, para que las tinieblas retrocedan, Señor, y para que la luz de Cristo Jesús pueda estar en el medio de esa selva, en el medio de los pueblos no alcanzados, en el medio de todos los que viven en la selva, en el medio, Señor, de la gente que vive a la orilla del río. Tu luz pueda brillar en la ciudad, Señor, de Tabatinga y en esa región, en el nombre poderoso de Jesús. Yo clamo a ti, Señor, para que en este lugar tú levantes hombres, mujeres, niños, adolescentes, jóvenes, ancianos, que estén dispuestos, Señor, a interceder por ese lugar. Levanta intercesores de este lugar, Señor, que clamen por esa tierra, que clamen por esa tierra, para que tu reino sea extendido, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Diga amén, queridos, en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Gracias, Rubén, por la palabra que el Señor puso en tu corazón, por poder abrir tu corazón y tu espíritu, tu alma también. Entregar todo lo que está allí adentro. Y este hombre ha venido desde tan lejos a interceder por nosotros aquí. Nos ponemos en pie para interceder por él.
por su esposa, por sus 2 hijas, por todos los proyectos que Dios tiene aún para adelante con su vida. Inclina tu cabeza, levanta tu mano hacia este lugar. Vamos a bendecir. Acérquense aquí. Padre, gracias Jesús. Gracias Señor. Gracias Señor por la vida de Rubén. Gracias por su esposa. Gracias por sus hijas. Gracias porque de la obediencia, Señor, de sus vidas brota vida, Señor, que nos bendice. Pero ahora, Señor, queremos levantarnos a interceder por su vida, Señor, delante de tu presencia, porque tú también has visto su vida. Tú también has visto el corazón de su esposa. Tú ves y tú desciendes, Señor, a sus vidas también. Y tú te acercas, Jesús. Rogamos, Señor, rogamos para que tu gracia y tu unción se multipliquen, Jesús, sobre la vida de Rubén, de su esposa y de sus hijas. Grandemente, Señor. Multiplica tu unción sobre él, Señor. Padre, que al volver de este viaje, Señor, ve aún tu gracia moviéndose más y más. Renueva, Señor, sus ojos de fe para creer por mucho más de lo que hasta ahora tú le has dado ver y creer. Señor, intercedemos delante de él, delante de tu presencia. Glorifícate aún más y más, Señor, en la vida de este siervo tuyo, de tu hija, Señor, y de sus hijas, Padre. En el nombre poderoso de Jesús lo bendecimos desde esta iglesia. Amén y amén. Aleluya. Aleluya. Iglesia, cada uno se va de este lugar con la bendición del Señor, con la palabra de Dios, con el poder acercarte en tu espíritu a la presencia del Señor y con la bendición y la promesa de que Él alza su rostro sobre tu vida y pone en tu vida paz. Que Él va a hacer resplandecer su rostro sobre vos y te va a llenar de misericordia. Jehová te bendice y te guarda. Llévala beso a todo lugar donde vayas esta semana. Que Dios te bendiga y hasta la próxima. Recuerden que esta semana van a estar recibiendo mensajes con distintos links para poder mandar mensajes de Navidad a muchos otros. El grupo de multimedia está trabajando en eso, así que te van a llegar links para que vos puedas reenviar a tus amigos, a tu familia, ¿sí? Preciosas videos y canciones y todo para que puedas compartir la palabra del Señor con todos, ¿sí? Que Dios te bendiga. Te dejo ese anuncio.